Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Aprendizaje esperado. Reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de ecosistemas. Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. Aunque estas características son comunes a los seres vivos, se concretan de manera diferente según el tipo de ser vivo que se trate, ya sea de una bacteria, hongo, protozoario, vegetal o animal. Como primera característica de los seres vivos, vamos a hablar de la respiración. La respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. La respiración suministra la energía al organismo del ser vivo para realizar sus funciones. Todos los seres vivos respiran de diferente manera según sus características. También los seres vivos que viven en el agua respiran oxígeno, como el que está en el aire, pero lo obtienen disuelto en el agua y regresa el dióxido de carbono a ella. Muchos seres vivos realizan la función de generar oxígeno para todos los seres vivos, pero sobre todo las plantas. Por eso a los ecosistemas como bosques y selvas se les llama pulmones, ya que a partir de las fotosíntesis se genera el oxígeno, aunque también hay microorganismos marinos que cumplen esta función. Los seres vivos intercambian y obtienen materia y energía con el medio, y como resultado de ello lo modifican. A este proceso se le llama nutrición. Mediante este proceso los seres vivos adquieren los nutrimentos necesarios para subsistir en el medio. Sin embargo, hay seres vivos que no producen su propio alimento y otros que se alimentan de otros seres vivos. Por ejemplo, la telaraña sirve para que la araña pueda atrapar algunos insectos como moscas o mosquitos para después comérselos. Cada ser vivo genera un mecanismo para nutrirse. Como en la respiración y en la nutrición, los seres vivos también interactúan entre sí y el medio en el que viven, porque a partir de eso es que sobreviven. Otra característica muy importante de los seres vivos es la reproducción. Los seres vivos provienen de otros seres vivos, pudiendo reproducirse y transferir sus características a sus descendientes, así se propaga la especie. El reto de hoy: en la clase anterior te pedí que registraras y dibujaras en tu diario de campo algunos seres vivos. Ahora te invito a investigar sus características, cómo es su respiración, qué comen, cómo se reproducen, cómo es su relación con el medio, para identificar que son parte de la naturaleza. También incluye en tu diario de campo una descripción del ecosistema donde vives, cómo es el clima, cómo es el relieve, qué seres vivos se encuentran ahí. Asignatura Historia. La República restaurada. Aprendizaje esperado. Identifica las medidas para fortalecer la economía y la organización política de México durante la República restaurada. La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores puso fin a la disputa entre los distintos modelos políticos que buscaron implantar los bandos en guerra, como son monarquía y república, centralismo y federalismo, y conservadurismo y liberalismo. El triunfo de los liberales sentó las bases del Estado republicano, federal y laico. El grupo liberal, al no tener un enemigo en común, se dividió. Al finalizar la guerra, como medida económica, disminuyó el número de elementos del ejército. Esta medida generó descontento entre los generales. Además, persistían problemas como el del bandolerismo, guerra de castas y el problema con los indios nómadas en el norte de México. Esta situación hacía ingobernable algunos puntos, pero para restaurar el orden en el país y resolver todos estos problemas que afectaron a la población, el gobierno tuvo que tomar diferentes medidas. Cada una de las medidas intentaba responder a una problemática específica. Para que sepas más de este tema, alumno y alumna, consulta el video que te dejo aquí en la tarjetita.
Asignatura Español. La leyenda como tradición oral, aprendizaje esperado. Reconoce la leyenda como un texto propio de la tradición oral. El tema es sobre las leyendas. Existen varias como la de la planchada, que es una enfermera que aparece en los hospitales, o la de la Llorona. Las leyendas son muy interesantes por el suspenso que transmiten. Supongo que tú debes de conocer alguna o conoces a alguien que te haya contado una leyenda popular de tu lugar de origen o has escuchado alguna. Te menciono esto de que has escuchado porque las leyendas en su origen derivan de la tradición oral, es decir, son narraciones que se van compartiendo de generación en generación por medio de la oralidad. La mayoría de nosotros las conocemos porque alguien nos las ha contado, pero también hay que reconocer que algunos autores han recopilado estas narraciones y las han trasladado a los escritos. Por eso es que podemos tener un libro de leyendas. Cuando digo que van de generación en generación, significa que las leyendas se comparten de las personas adultas o ancianas a las personas más jóvenes, y estas a su vez con el tiempo también harán lo mismo y lo compartirán con otras personas más jóvenes, y así sucesivamente. Las leyendas se construyen a partir de una serie de conceptos que, aunque haya diversas versiones, esos no se modifican y se conservan ajustándose al momento histórico en el que se cuentan. En sí, el concepto de la Llorona está basado en el personaje de una mujer que recorre las calles de un poblado o el borde de un río, lamentándose por la pérdida de sus hijos, de ahí el nombre La Llorona. ¿Cuál es la importancia de las leyendas? Un elemento de mucha importancia en las leyendas es que permiten conservar las tradiciones. Reto de hoy: busca entrevistar a alguien que te cuente sobre las leyendas del lugar donde vives. Anímate a escribir eso que te relaten de manera oral. También para este tema puedes consultar el video que te dejo en la tarjetita. Asignatura Matemáticas. Buscando su par, aprendizaje esperado, conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario con cifras mediante la recta numérica con superficies, etc. Análisis de las relaciones entre la fracción y el todo. El día de hoy volveremos a jugar con fracciones. Para el juego vamos a necesitar unas tarjetas, 5 tarjetas de fracciones y 5 de descomposición de fracciones. Tenemos que buscar el par correspondiente a la fracción con su descomposición. En la clase pasada vimos cómo podemos expresar de diferente manera las fracciones. Por ejemplo, 2/6 lo podemos representar como 1/3 o 4/12. Ahora, ¿qué fracciones sumadas entre sí nos dan 2/6? Sumamos 1/6 más 1/6. Considerando que 4/12 es equivalente a 2/6, ¿cómo podemos hacer otra representación? Respuesta: 1/12 más 1/12 más 1/12 más 1/12 es equivalente a 2/6. Otra descomposición es 1/6 más 1/12 más 1/12 es equivalente a 1/6. En la tarjeta 12/5 su par es 12 décimos más 6/5, porque si convertimos 12 décimos a quintos queda 6/5 y realizamos la suma de 6/5 más 6/5, que es igual a 12/5. En la fracción 6 décimos su par es 1/5 más 4/20 más 4/20. Aquí convertimos todo a décimos: 1/5 que es igual a 2 décimos y 4/20 que es igual a 2 décimos. Realizamos la suma y nos da como resultado 6 décimos. El reto de hoy: te invito a realizar el desafío número 20, que tanto es, de la página 50 y 51 de tu libro de matemáticas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!